En el ejercicio 9 vamos a resolver derivadas aplicando propiedades y algunas reglas de derivación. Estas propiedades y reglas están explicadas en el video que lo voy a dejar en la tarjetita arriba para que lo vayan a ver y luego puedan derivar sin ningún problema. Para calcular la derivada de la función f de x, primero tengo que identificar qué tipo de función es. Aquí tengo, como ven, sumas o restas de funciones polinómicas. Como ya he explicado en el video, la suma o la derivada de la suma o resta es la suma o resta de las derivadas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es derivar en cada uno de los términos. En cada término tengo una función polinómica que para derivar lo que hago es el exponente baja multiplicando la base, que sería 3 por 5x, y al exponente le resto 1, que me quedaría 2. Menos el exponente baja multiplicando la base, que sería menos 2 por 7 por x elevado a la menos 2, que sería menos 3. Más el exponente de x es 1, 9 por 1 por x elevado a la 1 menos 1 menos 1 es 0. Una vez que derivo la función, puedo ir resolviendo. Esto lo puedo ir haciendo de manera automática también. 3 por 5 es 15x al cuadrado. Menos por menos es más. 2 por 7, 14x a la menos 3. Más 9 por 1, 9, y x a la 0, cualquier número elevado a la 0, cualquier variable elevado a la 0 es 1, por lo tanto me queda simplemente 9 por 1, que es 9. Es decir, la derivada de la función f es esta que hemos obtenido aquí. De la misma manera, en el apartado 2 tenemos una función polinómica que vamos a derivar en cada término. El exponente baja multiplicando la base, que sería 3x, y al exponente le resto 1, me quedaría 2. Menos 0,5 por el exponente baja multiplicando la base, que sería menos 2 por x elevado a la menos 2 menos 1, sería menos 3. Y la derivada de una constante es 0. E es una constante, así que esto me queda más 0. Si acomodo, me va a quedar 3x al cuadrado, 0,5 por 2 es 1, menos por menos es más, me queda x a la menos 3, más 0, que no lo pongo directamente. En el apartado 3 tengo el producto de una constante por una función. Esto por álgebra de derivadas o por propiedades es la constante como está por la derivada de la función. La función es una función polinómica que voy a derivar término por término. X al cuadrado sería el exponente, que es 2, baja multiplicando la base, que sería 2 por x, y al exponente le resto 1, me quedaría x a la 1, que puedo no ponerlo al exponente porque es 1. Menos 3, y aquí el exponente sería 1, baja multiplicando la base, que 3 por 1 es 3, y le resto 1. Me quedaría x a la 0, por lo tanto x a la 0 como es 1, entonces no lo pongo. Es decir, la función derivada me quedaría de esa manera. En el apartado 4 tenemos para derivar la función 10 sobre x. También por regla de derivación, aquí tenemos el 10 es una constante. Esto es lo mismo que 10 por 1 sobre x. Por lo tanto, tengo una constante por una función. La constante queda como está y lo que voy a hacer es derivar la función 1 sobre x. La regla de derivación me decía que esto era cuando x estaba elevando a la potencia n, que en este caso n sería 1, sería menos n, en este caso menos 1, sobre x elevado a la n más 1. Como en este caso n es 1, 1 más 1 es 2.
por lo tanto me quedaría 1 sobre x, menos 1 sobre x al cuadrado, que si lo acomodo me quedaría menos 10 sobre x al cuadrado. En el apartado 5 tengo la derivada de un producto que lo voy a derivar aplicando la regla del producto para derivar, que consiste en derivar la primera. Si derivo esta función voy a tener menos 3 por x que está elevado a la 1, sería menos 3 por 1, que no lo pondría. Y x está elevado a la 1, le resto 1, me queda x a la 0 y x a la 0 es 1. Por lo tanto me queda solamente menos 3. La derivada de una constante es 0, entonces la derivada de toda esta función es menos 3. Por el segundo factor sin derivar, entonces lo ubico así como está. Más el primer factor como está, que sería menos 3x más 5, por la derivada del segundo factor. Ahora derivo este factor, que es una resta de funciones polinómicas. En el primer término tengo x al cuadrado, el exponente baja multiplicando la base, y el exponente le resto 1, por lo tanto me queda 2x. Menos 7 por el exponente de x, que es 1, por lo tanto me queda 7. Al igual que en el anterior, como tenía x elevado a la 1, si le resto 1 en el exponente me queda 0, y x a la 0 es 1, entonces me quedaría de esa manera la derivada de esta función. En el apartado 6 tenemos una función que es una función compuesta, porque primero está elevado a una potencia que es al cuadrado, y dentro, en la base de la potencia, tengo otra función que es una función polinómica. Aquí podemos aplicar la regla de la cadena, que también está descrita en el video, que consiste en identificar la función que abarca todo, la función que abraza todas las funciones, que en este caso es la potencia al cuadrado, y la voy a derivar como si fuera una función polinómica, donde el exponente baja multiplicando la base queda como está, 3x menos x al cuadrado, y al exponente le resto 1, me quedaría 1, por lo tanto ahí quedaría. Acabo de derivar solamente el exponente. Ahora lo que voy a hacer es entrar un poco más en la función y me queda derivar lo que está dentro del paréntesis, que consistiría en derivar cada uno de los términos. La derivada de 3x es 3, menos la derivada de x al cuadrado es 2x, y ahí terminaría la derivada porque no tengo más funciones dentro. En el apartado 7 tengo una función que es un cociente de dos funciones, y lo voy a derivar aplicando la regla del cociente, que consiste en derivar el numerador. La derivada del numerador sería derivar cada uno de los términos. La derivada del primer término, 8x, es 8, porque el exponente de x es 1, 8 por 1 sería 8, y si a 1 le resto 1 me queda 0, y x a la 0 es 1. Entonces me quedaría solamente 8. Y la derivada de 2, como es una constante, es 0. Entonces la derivada del numerador sería 8. Por el denominador, ¿cómo está? Entonces, por x menos 4. Menos el numerador, ¿cómo está? 8x menos 2. Por la derivada del denominador. El denominador es una resta, y voy a derivar cada uno de los términos. La derivada de x sería el exponente baja multiplicando la base, que es 1. Y si al exponente de x, que es 1, le resto 1, me queda 0. X a la 0 es 1, por lo tanto me quedaría 1. Menos de 4, como es una constante 0, entonces solamente es 1 la derivada de todo el denominador. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Y por último tenemos la derivada de este cociente, que vamos a derivar con la regla del cociente.
En el numerador va a ir la derivada del numerador, que en el numerador tengo un producto de funciones, así que lo voy a derivar como un producto. Recordemos que la derivada del producto es la derivada del primer factor, que si derivo 2x menos 5 me queda 2, la derivada de 2x es 2, y la derivada de 5 es 0, entonces me queda 2. Por el otro factor como está, que sería x más 3, más el primer factor como está, 2x menos 5, por la derivada del segundo factor, que la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0, por lo tanto esto sería por 1. Ahí acabo de derivar el numerador. Todo eso multiplicado por el denominador como está, menos el numerador como está, que es 2x menos 5 por x más 3, por la derivada del denominador. El denominador es x menos 3, si derivo x me da 1 y si derivo 3 es 0, por lo tanto esto es 1. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado.